En este ciclo de lectura de los íconos, venimos acá a la réplica de la Casa de la Virgen de Éfeso, en donde una de las tradiciones dice que fue la dormición de la Virgen y su asunción en cuerpo y alma al cielo, y por eso vamos a leer hoy el icono de la dormición o de la coimesis. Bueno, ustedes saben que hay dos tradiciones en la Iglesia, no sabemos exactamente cuál es la tradición definitiva y de hecho cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen, no dijo en dónde fue el último momento, ¿no es cierto?, de la Virgen, el paso de esta vida a la vida terrena. Y en realidad, tanto en los evangelios apócrifos como en obras muy antiguas, se sitúa en Jerusalén o se sitúa en Éfeso. En Éfeso seguro la Virgen vivió los últimos 9 años de su vida junto al apóstol San Juan, y esta réplica que se encuentra en San Isidro, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, replica de manera exacta la casa que en 1891 fue descubierta por una sierva de Dios, una religiosa, Sor Marie de Mandat-Grancey. Bueno, cualquiera sea de las dos tradiciones la real, nosotros en particular nos sentimos inclinados por esta, de que fue en Éfeso, no solo porque tenemos la réplica y entonces nos da mucha ilusión que haya sido este el lugar donde la Virgen dijo su último suspiro acá en la tierra, sino también porque las revelaciones de Ana Catalina Emmerich así nos lo enseñan. Bien, las revelaciones privadas no hay ninguna obligación de creer en ellas. Pero, ya les digo, poco importa dónde fue, ¿no es cierto? Una vez el Monseñor René Laurentin dio acá en esta iglesia una charla muy linda sobre la Asunción de la Virgen y dijo, bueno, el cielo está al lado de Éfeso, el cielo está al lado de Jerusalén y por eso no importa desde qué lugar ella subió a los cielos, sino importa que desde esta tierra ella subió a los cielos y en los cielos ella está al lado de esta tierra, de toda tierra, ¿no es cierto? Porque la Virgen es madre de todos los hombres y está muy presente en cada lugar del mundo. Bueno, este icono, como ven, nos muestra a la Virgen que está en un catafalco, ¿no es cierto?, en un lugar en donde se deposita el cuerpo de un muerto, que es bastante lujoso. Ese catafalco está con telas púrpuras y con telas rojas. Ustedes saben que en la antigüedad el pigmento púrpura era muy costoso porque se sacaba de un molusco y entonces solamente se usaba en la realeza. Por otra parte, el pigmento rojo también era muy costoso porque se sacaba generalmente del oro. Y entonces todas las telas rojas, púrpuras, ¿no es cierto? Por eso la alfombra roja, por ejemplo, todas esas telas eran muy ricas, ¿no es cierto? Solamente se utilizaban en ocasiones muy importantes y por eso los tronos de los reyes, los baldaquinos, ¿no es cierto? Todas las cortinas, los cortinados que tenían los lugares en donde se presentaba algo muy solemne, muy importante. Bueno, eso por supuesto se ornaba con pasamanerías, con borlas, ¿no es cierto?, doradas, con hilos de oro, y entonces todo eso hacía que fuera un lugar muy suntuoso, un lugar muy rico. ¿Qué es lo que busca esto? Bueno, hay un ciclo de la vida de la Virgen. Ese ciclo de la vida de la Virgen tiene su inicio en su nacimiento.
Entonces se quiere mostrar que cuando la Virgen nació, Santa Ana y San Joaquín eran muy ricos y entonces por eso la Virgen nace en una especie de palacio en donde su madre está en una cama sumamente importante, rodeada de servidumbre que está dándole todo lo que necesita para estar cómoda en ese momento. Entonces la Virgen nace como una reina. Después hay otros íconos en la vida de la Virgen y entonces un ángel le anuncia a María que va a ser madre. Después va a ser madre en un pesebre. Entonces la que nació en un palacio es madre en un pesebre, ¿no es cierto? Y eso significa la kenosis, que sería la abajación. Es decir, la Virgen se abaja, se hace servidora. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esta que nació como una reina, vive como una esclava, da a luz en un pesebre. Después va a mostrarnos el icono de María al pie de la cruz, ¿no es cierto? Es decir, esa Virgen que dio a luz en un pesebre a este hijo hermoso, lleno de vida, de repente lo ve morir de la manera más terrible, ¿no es cierto? En la cruz mueren los esclavos, ¿no es cierto? No los ciudadanos romanos. Y por esas razones nos muestra como todo su abajamiento. Ahora después nos muestra también su enaltecimiento. Entonces la Virgen va a estar en el centro del colegio de los apóstoles, en el nacimiento de la iglesia, en Pentecostés, y entonces ahí va a volver a ser madre de la iglesia, junto con todos los apóstoles, y entonces ya ahí va a haber un cierto enaltecimiento, y su enaltecimiento definitivo va a darse en este ícono, en donde ella muere, está rodeada de todos los apóstoles que lamentan mucho su muerte, está rodeada también de algunos personajes que no son contemporáneos, sino que son grandes teólogos que han escrito las virtudes de la Virgen y que han ensalzado su vida y que han tenido que ver con la proclamación, sobre todo del primer dogma mariano, que es María es Madre de Dios, y que en ese mismo dogma mariano también se la reconoce como Virgen antes, durante y después del parto. Y entonces esos grandes teólogos, esos padres de la Iglesia, también están presentes en medio de ese cortejo funerario, ¿no es cierto?, que rodea el cuerpo de la Virgen, que es inciensado, ¿no es cierto?, porque se trata de algo muy santo, muy valioso. También hay un grupo de mujeres, las mujeres que tanto la acompañaron durante la vida de Jesús, como la van a acompañar después en su destierro en Éfeso. De hecho, en esta casa, la Virgen no vivía con el apóstol San Juan, sino la Virgen vivía con una señora que estaba siempre junto a ella. Es decir, las mujeres que la acompañaban a la Virgen están también en este ícono. Y entonces, bueno, se ve una gran mandorla, es decir, un gran halo de luz. Mandorla significa almendra y por eso va a tener esa forma, ¿no es cierto?, de la almendra. En esa luz están todos los ángeles que bajan del cielo a la tierra y en el medio de esa mandorla está Jesús. Jesús tiene una niñita en sus manos. Esa niñita es el alma de la Virgen María, que en forma de niña es tomada por Jesús para llevarla al cielo. Y entonces, de alguna manera, también nos va a mostrar, así como les decía que ese ciclo de íconos nos dice, la Virgen fue una reina que se hizo esclava, que tuvo a luz a un hijo en un pesebre, que estuvo al lado de su cruz viéndolo morir y que después es madre nuevamente, pero ahora de la iglesia, y ahora está muriendo, pero muriendo como una reina. Bueno, lo mismo hay también un símbolo entre la Virgen que lleva al pequeño niño Jesús y Jesús que lleva a la pequeña niña María
al cielo. Y entonces va a haber encima de esa mandorla un cielo abierto en donde van a estar presentes también los ángeles y en donde va a estar la Virgen. Si se fijan, la Virgen está al lado de uno de los apóstoles, que es el apóstol Santo Tomás, porque la tradición dice que en el momento de la muerte de la Virgen está presente todo el colegio de los apóstoles, menos de Santo Tomás, que está anunciando el Evangelio en la India y que llega unos días después. Y entonces que él quiere ver el cuerpo de la Virgen y cuando lo llevan entonces a la tumba de la Virgen para que vea el cuerpo de la Virgen, descubren que el sepulcro está vacío, que solamente hay unas flores que están vivas. Pero entonces mira hacia el cielo Santo Tomás y encuentra a la Virgen que está subiendo al cielo, el cuerpo de la Virgen que está subiendo al cielo. Y entonces el apóstol quiere tocarla y entonces la Virgen saca su cinturón y se lo entrega al apóstol Santo Tomás, que está recibiendo de las manos de la Virgen el cinturón para poder conservar algo. Bueno, la reliquia de ese cinturón se encuentra actualmente en uno de los monasterios del Monte Athos, del cual no les cuento mucho porque hay un video que les relata el viaje a los monasterios del Monte Athos. Bueno, pero quiero leerles en el texto de un evangelio apócrifo este relato, porque el relato de la muerte de la Virgen o de la asunción de la Virgen se evita siempre decir la palabra muerte y por eso dormición o por eso tránsito, porque lo que queda claro es que la muerte de la Virgen no fue algo común, no fue como la muerte de cada uno de nosotros. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Hay algo en la tradición que evita recordarlo de esta manera y por eso lo recuerdan con esta palabra, koimesis, que sería dormición o tránsito, pasa del más acá al más allá. Lo que queda claro es que cuando ella vivía en esta tierra, ya estaba su corazón en el cielo y que cuando está en el cielo, está su corazón en la tierra con nosotros y por eso queda como desdibujada la idea de la muerte. Por otra parte, la muerte es una de las consecuencias del pecado original y la Virgen no tenía pecado original ni tenía nada de lo que nosotros tenemos que aprender de la muerte. ¿Se acuerdan que San Francisco de Asís habla de la hermana muerte porque viene a enseñarme algo muy bueno, que es que no soy Dios, ¿no es cierto? Que soy finito, que no puedo agregar un día a los días de mi vida. Y entonces esa muerte que viene a enseñarme, que viene a despojarme, porque vieron que durante la vida quizás nos cuesta perdonar o nos cuesta despojarnos de las cosas, desprendernos de nuestros bienes, pero evidentemente en el momento de la muerte es fácil pedir perdón, es fácil perdonar, es fácil entregar las cosas que guardábamos con tanta avaricia. Por eso la muerte es una hermana que viene a enseñarnos algo a todos nosotros los hombres pecadores. Pero a la Virgen la muerte no tenía que enseñarle nada, ¿no es cierto? Y entonces evidentemente Dios la preservó por lo menos de algo similar a lo que pasa con todos los hombres. Si murió o no, no sabemos. Podría haber muerto participando de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Porque si Jesús murió, Él tampoco tenía pecado original, es decir, quiso participar de nuestra muerte y por eso murió. Es decir, pudo haber muerto, pudo haber sido llevada al cielo sin que se separara el cuerpo y el alma, o pudo haber pasado esto que de alguna manera en colores y formas nos cuentan los íconos, que hubo realmente una separación del alma que fue llevada en manos de Jesús en forma de niña a los cielos y después del cuerpo que también ascendió en medio de los ángeles al cielo. Pero lo que ciertamente nosotros sí creemos, ahí no por una revelación privada, sino porque es un dogma proclamado en 1950
por el Papa Pío XII es que la Virgen está en cuerpo y alma en los cielos y que ese cuerpo que tiene una historia tan cercana a Jesús, ¿no es cierto? Es el lugar en donde se entretejió Jesús, ¿no es cierto?, durante el embarazo de la Virgen, ese cuerpo que lo amamantó, ese cuerpo que lo cuidó, ese cuerpo que le dio calor, ese cuerpo no conoció la corrupción de la muerte, sino al contrario, ¿no es cierto?, es decir, fue llevado en cuerpo y alma a los cielos. Bueno, voy a leer entonces este texto que les digo del Evangelio apócrifo de Santiago. Los evangelios apócrifos, les aclaro lo que son, es decir, nosotros tenemos 4 evangelios canónicos, es decir, que están en el canon de la Biblia, y por estar en el canon de la Biblia son palabra de Dios. Esos 4 evangelios son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Todos los otros evangelios que existen se llaman evangelios apócrifos, es decir, que no son auténticos, que no son canónicos, pero muchos de ellos fundamentan muchas de las historias en las cuales nosotros creemos, porque son tradiciones muy antiguas, escritas en los primeros siglos del cristianismo, y por eso nosotros encontramos en esas fuentes relatos creíbles, ¿no es cierto?, porque son de personas que escucharon relatos muy antiguos. Lo que no los aceptamos es como evangelios canónicos, es decir, no son palabra de Dios, son palabra de algún autor de los siglos II, III, que nos dejan lo que se contaba en ese tiempo acerca de la historia de Jesús o de la historia de la Virgen. Y completa de alguna manera muchas lagunas que existen en el Evangelio canónico acerca de la vida de la Virgen. Pero, por ejemplo, que los papás de la Virgen se llamaban San Joaquín y Santa Ana, está en un Evangelio apócrifo. Que la Virgen María se casó con San José y fueron presentados en el templo de Jerusalén, está, no que se casó, porque eso sí está en el Evangelio, que estaba desposada con un hombre llamado José, pero quiere decir que se casó de esa manera, que el sumo sacerdote llamó a los hombres de la casa de David y que dijo: aquel cuya vara floreciera va a ser el que se va a casar con la Virgen, y por eso la vara de San José. Todo eso está en los relatos apócrifos. Entonces les cuento lo que dice el apócrifo de Santiago acerca de la coimesis, de la dormición de la Virgen. Se deduce que después de la ascensión del Señor, la Madre de Dios permaneció en la casa de Juan, el discípulo amado, compartiendo familia con sus allegados. Durante la persecución del rey Herodes, la Madre de Dios y el apóstol Juan residieron en la ciudad de Éfeso. Como es de imaginar, siempre que podía, iba con frecuencia al Santo Sepulcro. En una de esas visitas se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que pronto dejaría esta vida. Y ella indicó a José de Arimatea y a otros discípulos que pronto partiría de este mundo. Deseando ver por última vez a Juan, el apóstol, que había cuidado de ella, lo pidió así en su oración, y el Espíritu Santo lo trajo desde Éfeso. Estando en oración, Juan escuchó una voz desde el cielo que contestaba a la petición de María, diciendo amén. La Virgen interpretó que la voz significaba que pronto los apóstoles y los discípulos llegarían hasta el lugar en que ella se encontraba. Es decir, este relato del Evangelio apócrifo de Santiago supone que la Virgen muere en Jerusalén, que durante uno de esos viajes que ella hace para visitar el Santo Sepulcro, se encuentra en que conoce interiormente que faltan pocos días para que pueda reencontrarse con su hijo
plenamente en el cielo, y entonces por su oración, imagínense que la oración de la Virgen es la omnipotencia suplicante, es decir, que lo que pide ella, el cielo se lo concede. Entonces ella quiere ver a Juan y quiere ver a los apóstoles, y entonces todos los apóstoles se reúnen en Jerusalén. Por esa razón el icono nos lo muestra de esta manera, ¿no es cierto? Y el único que habría llegado tarde sería el apóstol Santo Tomás. Bueno, pero ya les digo, es bastante poco posible que la Virgen haya podido viajar muchas veces de Éfeso de vuelta a Jerusalén, ¿no es cierto? No eran épocas en donde estos viajes fueran muy sencillos, ¿no es cierto? Y menos hacerlo una mujer, y menos en tiempos de persecución de los cristianos. Entonces, otra tradición dice que este deseo, este conocimiento de que la Virgen está por morir y este deseo de reencontrarse con los apóstoles pasa en la ciudad de Éfeso. Era una gran ciudad del Imperio Romano, la tercera ciudad del Imperio Romano, el gran puerto de Asia Menor. En ese lugar estaba ella con San Juan, y a ese lugar es a donde van los apóstoles. Es muy posible esta tradición porque además cuando en el año 431 se reúnen para el concilio que va a declarar que María es Madre de Dios, se reúnen justamente en la ciudad de Éfeso. Y entonces voy a contarles el relato de uno de esos grandes padres de la Iglesia que están también presentes en el icono, que es San Juan Damasceno. Dice San Juan Damasceno que los creyentes, reunidos en gran número a su alrededor, no sabían la razón de encontrarse presente en este lugar hasta que San Juan se acercó a ellos y con lágrimas en los ojos les explicó que el Señor había decidido juntarlos a todos nuevamente para presenciar el tránsito de la Virgen María a los cielos. A la hora de tercia, que sería las 9 de la mañana, se produjo la dormición de la Madre de Dios, mientras la Virgen estaba descansando. Los apóstoles rodeaban su lecho y mientras ofrecían alabanzas a Dios, una luz esplendente se hizo en la habitación y el mismo Cristo apareció rodeado de ángeles y profetas. Viendo a su Hijo, la Virgen María exclamó: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Y así entregó su alma a su Hijo y Dios. Fíjense que si esto pasó en Éfeso, y este es el dormitorio de la Virgen, que está replicado de manera exacta acá en San Isidro, esto pasó acá, ¿no es cierto? En esta habitación estaba la cama de la Virgen, acá ella, desde esta cama, rodeada por los apóstoles, lo vio aparecer a Jesucristo y le recordó estas palabras, las palabras del Magnificat que están en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 46. A partir de ese momento comenzaron a preparar el entierro de su cuerpo purísimo. Los apóstoles fueron los encargados de llevar su féretro sobre sus hombros. Esta procesión se realizó por toda Jerusalén hasta llegar al jardín de Getsemaní. Acá está la tradición de que muere en Jerusalén, ¿no es cierto? Un sacerdote judío de aquella ciudad llamado Efronio, lleno de odio, quiso tirar el féretro que transportaba el cuerpo de la Madre de Dios. El arcángel Miguel cortó sus manos ante el intento. Viendo esto, se arrepintió y confesó la majestad de la Madre de Dios, convirtiéndose en un ferviente seguidor de Cristo. Bueno, en algunos íconos aparece eso en esta
parte, ¿no es cierto?, en la parte libre que tiene el icono, que hay un hombre que está tratando de tocar el cuerpo de la Virgen y el arcángel Miguel le corta las manos. Yo cuando pintamos este icono, lo pintó Alicia Uriburu, una gran iconógrafa muy cercana a nosotros, es la secretaria de la Fundación La Santa Faz. Le pedí que no lo pusiera porque me parecía un episodio que no tenía que ver con todo el amor, ¿no es cierto?, de la Madre de Dios por todos los hombres, tan particularmente por aquellos hombres de su propio pueblo, por aquellos hombres del pueblo de Israel, que entonces no me parecía bien incluirlo. De todas formas, hay iconos que tienen esa escena y hay iconos como este que no tienen esa escena. Cuando la procesión llegó al jardín, los apóstoles y los discípulos comenzaron a dar el último adiós a la Virgen María. Ya a medianoche lograron depositar el cuerpo dentro del sepulcro y sellar la entrada con una gran piedra. Por 3 días no se fueron de ese lugar orando y cantando salmos. La providencia divina dispuso que el apóstol Tomás no estuviera presente en el funeral. Llegando tardíamente, se acercó a la tumba y allí lloró profundamente porque no se le había permitido a él presenciar la partida de la Madre de Dios. ¿Se acuerdan que algo similar está en cuando Jesús se presenta por primera vez resucitado? No está Tomás. Y se acuerdan que él dice, si no pongo el dedo en la herida de los clavos, si no meto la mano en la herida del costado, no voy a creer. Y entonces una semana después, el domingo de la misericordia, se aparece Jesús ante Tomás. Tomás puede tocarlo al Señor y entonces dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, algo así entonces se relata en la tradición sobre la muerte de la Virgen, que los apóstoles decidieron abrir la tumba, ya que llevaba 3 días cerrada, para que Tomás pudiera dar su último adiós. Cuando abrieron el sepulcro, solo encontraron sus lienzos y entendieron que su cuerpo también había recibido en los cielos, había sido recibido en los cielos por nuestro Señor. Otro padre, Dionisio el Areopagita, escribió sobre la dormición. En el siglo II, la historia de su cuerpo, de que su cuerpo subió a los cielos, la encontramos también en las obras de Melitón, obispo de Sardes. En el siglo IV, en San Epifanio de Chipre, que hace referencia a la tradición de la dormición de la Madre de Dios. En el siglo V, San Juvenal, patriarca de Jerusalén, dice a la emperatriz bizantina Pulqueria esto: pese a que no existen datos sobre su muerte en las Sagradas Escrituras, sabemos sobre todo esto de la más antigua y creíble tradición, que son estos textos que les voy mencionando. Bueno, entonces la tradición bizantina tiene como primera gran fiesta del ciclo litúrgico de la Virgen el nacimiento, la Natividad, que se celebra el 8 de septiembre. Y termina ese ciclo el 15 de agosto con la fiesta de la Dormición. Esta fiesta ya queda fijada en Oriente a fines del siglo IV y se introduce más tarde en Occidente. En Oriente esta fiesta lleva el nombre que les digo de Coimesis, y antes de esta fiesta hay una pequeña cuaresma de la Virgen, es decir, también con ayuno y oración los cristianos se preparan para este momento, y esta fiesta a su vez tiene octava, es decir, 8 días en los cuales se celebra este mismo dogma del tránsito de la Virgen, como se hace con la celebración de la Pascua.
El día 14 de agosto tiene lugar la prefiesta, que después entonces sigue con una octava que termina el día 23. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Pío XII en el texto por el cual declara este dogma? Dice: María, la Madre de Dios, inmaculada y siempre virgen, después de haber llegado al término de su vida terrenal, ha sido elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es decir, terminado el curso de su vida terrenal. No nos dice la palabra muerte, ni dormición, ni tránsito, justamente como para que esto pueda ser aceptado en cualquiera de estas tradiciones. Bueno, pero les quiero contar unas oraciones, porque los íconos tienen una función litúrgica. Se reza delante de ellos, se celebra delante de ellos. Y entonces están los troparios, que son antiguas oraciones orientales que se fundan en textos de los santos padres, que son los himnos de alabanza que se rezan delante de este ícono. Y por eso esto que el iconógrafo nos lo dice con colores y con formas, los troparios nos lo dicen con palabras y con fundamentos teológicos. Entonces dice el primer tropario, que hace referencia a Cristo, que está en el centro de un semicírculo rodeado de ángeles y que tiene en sus brazos el alma de la Virgen. La Madre de Dios, la medianera que no cesa de interceder, y la esperanza firme, inquebrantable en su protección, no ha sido retenida por el sepulcro ni la muerte, porque siendo la Madre de la Virgen, fue trasladada a la vida por aquel que se encarnó en su vientre virginal. Y entonces dice: su sobreeminencia excede a toda mente. Tú, oh Inmaculada Madre de Dios, que siempre vives junto a tu Rey e Hijo portador de vida, incesantemente intercedes para que sea preservado y salvado de todo ataque adverso tu nuevo pueblo. Nosotros nos gozamos de tu protección y por siglos, con todo tu esplendor, te proclamamos bienaventurada. Qué lindos textos. Y hay un segundo tropario que pone en evidencia la presencia del colegio apostólico de Pedro y Santiago, que es el primer obispo de Jerusalén y que es primo de Jesús. Y entonces dice: cuando te marchaste, oh Madre de Dios, junto a aquel que de ti nació inefablemente, estaban presentes Santiago, el pariente de Dios y primer pontífice, junto a Pedro, venerabilísimo y sumo corífeo de los teólogos y de todo el coro divino de los apóstoles. La dormición de la Madre de Dios se coloca claramente en la economía de salvación de Cristo mismo. Los apóstoles se convierten en los celebrantes del misterio de la redención de Cristo por medio del cuidado del cuerpo de aquella que se convierte en la morada de Dios. Porque esto que se dice del cuerpo de la Virgen, se dice de la Iglesia, es decir, un día Jesús también va a venir a buscar a la Iglesia para llevarla en cuerpo y alma a los cielos para morar eternamente junto a Él. Y entonces el tropario dice: con himnos teológicos los apóstoles celebran el divino y extraordinario misterio de la economía de Dios. Y prestando los últimos cuidados a tu cuerpo, origen de vida y morada de Dios, se regocijaban, oh digna de todo canto. Desde lo alto, las santísimas y nobilísimas huestes angélicas
miraban con estupor el prodigio y con la cabeza inclinada, las unas a las otras se gritaban: alzad los dinteles, himnos de gloria al cuerpo santo y venerable que ha hospedado al Señor, que a nosotros se nos ha dado a contemplar. Y nosotros, festejando tu memoria, a ti gritamos: oh digna de todo canto, álzate la frente de los cristianos y salva nuestras almas. Miren qué lindo, qué alegría tiene que haber habido en el cielo en el momento en que la reina de todos los ángeles es recibida por ellos también para reinar eternamente en la gloria. Bueno, entonces, como les decía, esto que se relata de la Virgen en este icono se toma como un anticipo, ¿no es cierto?, de esa otra asunción que va a ser de ese otro cuerpo, del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Algún día, pues tiene como un sentido escatológico, ¿no? Ella ya está gozando lo que algún día podremos gozar todos nosotros, ¿no? Y algún día todo ese cuerpo va a estar introducido en la gloria. Bueno, entonces les cuento simplemente que siempre los iconos tienen dos partes, ¿no? La parte inferior es lo que pasa en la tierra, la parte superior es lo que pasa en el cielo. En la parte inferior hay una gran densidad de materia, en la parte superior hay una gran presencia, un reinado del espíritu, por eso el dorado y por eso la forma circular. Y por eso tienen un sentido ascensional, ¿no? Y por eso, evidentemente, cuando se habla tanto de la ascensión del Señor o de la asunción de la Virgen María, esta estructura natural que tienen todos los iconos se presta muy especialmente para relatarnos este misterio. Entonces, si ustedes ven en la parte de abajo del icono está el cuerpo muerto de la Virgen, pero ya su cabeza tiene una leve inclinación hacia el cielo, ¿no es cierto? Es decir, ya ella está como, de alguna manera, no está postrada del todo, sino que ya está metiéndose en esa gloria, ¿no? Y entonces ese cuerpo, esa materia que está metiéndose en ese mundo espiritual, tiene una irrupción, ¿no es cierto?, del cielo, que es esa mandorla, ¿no es cierto?, esa catarata, ¿no es cierto?, de luz en la que descienden los ángeles de ese mundo espiritual para meterse en este mundo terrenal y para recibir el alma de la Virgen y también el cuerpo de la Virgen que está relatado arriba en el icono. Entonces esos dos mundos, ¿no es cierto?, el mundo de la tierra y el mundo del cielo están abrazados, ¿no es cierto? Es decir, ya el mundo de la Virgen está con la cabecita naturalmente metida en el cielo, porque evidentemente ella es la que pisó la serpiente, es decir, ella no puede estar postrada del todo, y ese mundo celestial viene a la tierra para llevarse ese don más preciado, que es digno verdaderamente de estar en el cielo. Bueno, solamente una curiosidad, ustedes saben que hay un gran pintor español, griego, pero que vivió en España, en Toledo, el Greco, Domenico Theotokopoulos, que había nacido, ¿no es cierto?, en Creta y por eso se lo llamaba el Greco, y que evidentemente de joven conoció la tradición iconográfica y mamó, ¿no es cierto?, de esta tradición iconográfica, y una gran pintura de nuestra tradición renacentista, que es el entierro del conde de Orgaz, que está en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, de alguna manera utiliza estos recursos para contarnos algo totalmente distinto, ¿no es cierto?, que es la muerte de este conde de Orgaz, con toda esta tierra que está alrededor, ¿no es cierto?, del conde, pero mezclado también en cielo, porque hay algunos
personajes que no son contemporáneos del conde de Orgaz y que ya están en el cielo, y la Virgen que está recibiendo el alma del conde de Orgaz justamente como un niñito, ¿no es cierto? Con esta misma idea, como si ella fuera la partera, ¿no? Que en ese vientre que se está abriendo a la vida eterna, ¿no es cierto? Y que es un vientre de nubes, en ese lugar está la Virgen recibiendo el alma del conde de Orgaz para presentárselo a Jesús reinando en el medio del cielo trinitario. Así que bueno, espero que les haya servido esta lectura del icono de la dormición de la Virgen María en este lugar tan propio, ¿no es cierto?, en donde se replicaría propiamente la habitación en donde esto se habría dado. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.